Chapter 2 Disclaimer. Todos los personajes de Naruto y Naruto Shippuden pertenecen a Masashi Kishimoto. Namikaze Naruto era un joven alegre de cabello rubio y despeinado, ojos azules claros, piel de un tono acaramelado y 3 marcas en cada mejilla que asemejaban unos bigotes. Su madre solía decirle que le hacían parecer un zorrito travieso cuando era niño. Optimista, sociable y siempre buscando cómo conseguir lo que se proponía trabajando duro. Así era Naruto. Cualquiera que lo viera no pensaría demasiado en lo que se ocultaba tras esa gran sonrisa que siempre mostraba a los demás, pero la realidad es que había tenido un pasado complicado desde muy temprana edad. Había perdido a sus padres con tan solo 12 años. Ambos murieron en un accidente de tránsito en el cual solo él había tenido la suerte de sobrevivir. A consecuencia de esto, cuando se recuperó de sus heridas, tuvo que mudarse con su abuelo Jiraiya a Osaka, donde unos años más tarde él también falleció debido a un robo en una tienda que salió mal, siendo él la única víctima a quien le fue arrebatada su vida. Había quedado solo. Tuvo que lidiar con la pérdida de sus padres y su abuelo, y lo hizo con una sonrisa en el rostro, porque él era fuerte y no se rendiría hasta conseguir cumplir todas sus metas. Sabía que eso era lo que sus padres deseaban para él, que saliera adelante sin importar los obstáculos que se le interpusieran. Ahora, con 16 años, había regresado a Tokio, donde solía vivir con sus padres cuando era niño. Decidió rentar un apartamento por su cuenta para vivir. Por suerte, el dinero de sus padres le ajustaba para vivir sin demasiadas complicaciones por lo menos hasta que terminara la preparatoria y, si sabía administrarlo, puede que hasta pudiera costearse los primeros años de universidad antes de tener que depender de un empleo para mantenerse. También tenía la opción de vivir con su abuela, que era el único familiar que le quedaba con vida, pero con el carácter que ésta se gastaba prefirió ir probando un poco lo que era ser independiente y así tener un poco más de libertad. No es como si su abuelo Jiraiya lo hubiera limitado cuando solía vivir con él. Todo lo contrario, ese viejo lo hizo ver cosas que probablemente le habían quitado lo que le quedaba de inocencia y, si hubiera estado en su naturaleza ser vago, probablemente no le hubiera importado que se fuera de fiesta a media semana y regresara borracho a las 5 de la mañana. En fin, volviendo a sus opciones de vivienda, aunque no se mudara con su abuela, no es como si no le fuera a tocar verla todos los días hasta el fin de la preparatoria, puesto que ella era la directora de la escuela a la que acababa de inscribirse. Gracias a eso, aunque comenzara un poco más tarde y tuviera que quedarse horas extras para ponerse al día con el contenido que se había perdido, no perdería su año entero de estudios. Así que ese lunes se levantó de la cama y observó a su alrededor. Aún debía desempacar algunas cosas. No es que él tuviera mucho, pero aún así sus cosas eran un desorden y solo había sacado lo esencial que ocuparía en su primera semana en su nueva escuela. Su habitación, de paredes grises y cielo raso blanco, contaba de momento solo con su cama y un escritorio, sobre el cual había un par de cajas abiertas a medio vaciar. Al lado de su cama había otras 3 cajas que aún tenía que revisar. El resto de su apartamento consistía en una cocina, sala, comedor, todo mezclado en un solo espacio, un baño con ducha y nada más. Había alquilado el apartamento más decente que encontró por el menor precio posible. No era mucho, pero era suficiente para él. Tenía sobre la mesa de la cocina una caja llena de ramen instantáneo para evitar tener que hacer las compras durante los primeros días, antes de que su abuela llegara el fin de semana a visitarlo y le armara un escándalo por no estar comiendo comida real. Como si el ramen no lo fuera. Salió de su habitación y dedicó unos minutos a contemplar su nuevo hogar, si es que podría llamarse de esa manera. Era pequeño pero tenía lo necesario. Aún así, se sintió solo. Inhaló profundamente y a su mente vinieron las imágenes de sus padres y su abuelo. Pensó en los pocos amigos que había logrado hacer a lo largo de su vida, que a estas alturas ya la mayoría había cortado contacto con él. Aunque sabía que podía contar con su amigo más cercano, Sabaku no Gaara, un chico pelirrojo de su edad que conoció en Osaka, añoraba tener a alguien con quien contar siempre y en todo momento. Naruto añoraba, más que cualquier otra cosa, encontrar a su alma gemela. Aquella persona que le complementaría y siempre estaría con él, alguien que siempre estaría para él y con quien nunca volvería a sentirse solo. Como él había nacido sin una marca, sabía que reconocería a su alma gemela en cuanto se encontraran, así que no corría el riesgo de conocerla sin darse cuenta y luego no poder encontrarla. Tal vez, solo tal vez, encontraría a su alma gemela en su nueva vida en Tokio. Entonces, con una ráfaga de positivismo latente, comenzó a dar vueltas por su casa para alistarse para el nuevo día.
Preparó una de las tazas de ramen como desayuno, luego se duchó, se lavó los dientes, se puso su uniforme y agarró su mochila para luego salir por la puerta, asegurarse de enllavar bien e ir a buscar su bicicleta al parqueo de bicis del edificio, todo mientras portaba una reluciente sonrisa en su rostro. Yendo en bicicleta, la escuela le quedaba como a unos 10 minutos desde donde vivía, así que no demoró mucho en llegar. Admiró las calles concurridas de la capital de Japón y los grandes edificios que lo rodeaban, mientras la luz del sol iluminaba su camino. Al llegar a la preparatoria Konoha, respiró ampliamente mientras observaba a otros estudiantes ir cada uno por su lado. Dejó su bicicleta en el lugar permitido, asegurándola con una cadena, y entró a la que sería su nueva escuela en dirección a la oficina de su abuela, que le había pedido que se reportara en cuanto llegara para poder dirigirlo al que sería su nuevo salón. Estaba de buen humor. Se sentía optimista ese día, tenía un buen presentimiento. Algo le decía que sería un buen día. SNS. Para Uchiha Sasuke ese día había comenzado como cualquier otro. Despertar, desayunar con su hermano, prepararse para la escuela y salir. Ese día su hermano saldría de la ciudad por trabajo. Demoraría unos 3 días, según le había dicho, así que Sasuke quedaría encargado del apartamento que compartían durante ese tiempo. Uchiha Itachi, el hermano mayor de Sasuke, lo observó llevar a cabo su rutina diaria con una pequeña sonrisa en el rostro. Su hermanito era una persona tranquila, seria, que se sentía a gusto en su rutina y que detestaba cuando las cosas se descarrilaban solo un poco. Aunque sabía que él era muy independiente, Itachi aún así disfrutaba encargarse de las pequeñas cosas, como de preparar el desayuno y el almuerzo de Sasuke. Y, a cambio, Sasuke le preparaba la cena para cuando él regresara del trabajo. El que a Sasuke le gustara tanto tener todo organizado probablemente se debiera a que ambos habían perdido a sus padres hacía 5 años, cuando Sasuke tenía 11 e Itachi 16. Ese fue el día que Itachi se prometió a sí mismo que él cuidaría de Sasuke y se encargaría que nada le faltara. Así que, sin perder el tiempo, consiguió un empleo para cubrir los gastos del día a día, al mismo tiempo que terminaba la preparatoria, para que el dinero que habían dejado sus padres fuera invertido en pagar la universidad de ambos en el futuro y así asegurarse de que ambos pudieran estudiar y sacar una carrera para poder mantenerse luego. Debido a que tuvo que estudiar y trabajar al mismo tiempo, Sasuke tuvo que aprender a valerse por sí mismo y ser autosuficiente en los momentos en los que su hermano mayor no estaba, y esto lo llevó a ser una persona estricta y rígida con lo que se refiere a la rutina y el orden. Bueno, eso y que además la personalidad de Sasuke siempre había demostrado que era un chico con un alto sentido de la responsabilidad. Itachi, ahora con 21 años, llevaba una carrera en línea para poder trabajar durante la semana y dedicar un poco más de tiempo para cuidar de Sasuke y hacer cosas con él. ¿No se te olvida nada?, preguntó al ver cómo Sasuke cogía su mochila y se la echaba al hombro, señal de que ya estaba listo para irse. Su hermano negó con la cabeza suavemente, haciendo que los mechones oscuros de cabello a cada lado de su rostro se mecieran con el movimiento. Bien. Se puso en pie y le dio un toquecito en la frente a Sasuke con sus dedos índice y medio. Cuídate, Sasuke. Itachi le dedicó una sonrisa cálida a su hermano al tiempo que le pedía cuidarse durante su ausencia. Tú también, Nii-san. Le respondió, devolviéndole la sonrisa a su hermano mayor. No vayas a aprovechar mi ausencia para traer a alguien y hacer cosas indebidas, hermanito. Bromeó el mayor, siendo consciente de que liarse con alguien era probablemente lo último en la lista de las cosas que su hermanito haría. Sasuke soltó un bufido desde la puerta. Como digas. Le contestó en un tono monótono al tiempo que escuchaba la risa de su hermano. Luego de esta pequeña interacción, el Uchiha menor salió del apartamento y comenzó a caminar rumbo a la escuela, una mano dentro del bolsillo de su pantalón y la otra sujetándola.